No puedes servir a Dios y al dinero. Estas profundas palabras, pronunciadas por Jesucristo, resuenan a través de los siglos, desafiándonos a examinar las prioridades que dan forma a nuestras vidas. ¿Qué persigues cada día? ¿Es la promesa pasajera de la riqueza, el estatus o el éxito, o es la verdad eterna e inquebrantable del amor y el propósito de Dios para ti? Esta pregunta no es solo filosófica, es profundamente personal, llega al corazón de quienes somos y que valoramos más. Observa el mundo que nos rodea, vemos personas trabajando incansablemente, persiguiendo ascensos, casas más grandes o los últimos dispositivos, creyendo que estas cosas les traerán felicidad. Imagina a un joven profesional, agotado en un trabajo bien remunerado, pero sintiéndose vacío por dentro. O piensa en una familia, endeudada, tratando de mantener un estilo de vida que no pueden costear. Estos son problemas reales, no hipótesis. Reflejan una tensión que todos enfrentamos, el conflicto entre lo material y lo espiritual, entre lo que ofrece el mundo y lo que Dios desea para nosotros. ¿Alguna vez te has sentido dividido entre estos dos caminos? Tal vez has sentido la presión de priorizar la seguridad financiera sobre la fe, o de medir tu valor por tu cuenta bancaria en lugar de tu relación con Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que el dinero resolverá nuestros problemas o definirá nuestro éxito. Pero las palabras de Jesús nos recuerdan una verdad que trasciende la lógica mundana: la verdadera plenitud no viene de servir al dinero, sino de servir a Dios. Hagamos una pausa. ¿Cuál es una decisión que has tomado recientemente impulsada por la búsqueda de dinero o estatus? ¿Te trajo paz o te dejó deseando más? Estas preguntas no buscan juzgar, sino mover tu corazón, ayudarte a reflexionar sobre dónde está tu tesoro. El mundo nos dice que la riqueza equivale al valor, pero Jesús nos invita a un camino diferente, una vida arraigada en la fe, la confianza y la devoción a Dios. Esta tensión no es nueva. A lo largo de la historia, las personas han lidiado con la misma elección: Dios o el dinero. El atractivo de la riqueza puede ser embriagador, prometiendo seguridad y felicidad, pero a menudo trae estrés, envidia y vacío. La advertencia de Jesús es clara: no podemos servir a dos señores. Cuando lo intentamos, terminamos divididos, distraídos y desconectados de la fuente de la verdadera vida. Pero hay esperanza. Sus palabras no son solo una advertencia, son una invitación a elegir un camino mejor, uno que conduce a la paz, el propósito y la recompensa eterna. A medida que profundicemos en este tema, exploraremos cómo la enseñanza de Jesús se conecta con una poderosa promesa en las Escrituras, una que ofrece claridad y fortaleza para navegar las demandas contradictorias de la vida. Escucharemos historias de personas reales que enfrentaron esta elección y descubrieron la libertad de poner a Dios primero. Y compartiré una historia personal de cómo la verdad de Dios me despertó a una vida de mayor confianza y entrega. Así que, acompáñame mientras desentrañamos lo que significa vivir plenamente para Dios en un mundo obsesionado con el dinero. Profundicemos en el corazón de la enseñanza de Jesús recurriendo a las Escrituras, donde sus palabras cobran vida con poder y promesa. La cita que exploramos: no puede servir a Dios y al dinero, se encuentra en Mateo 6:24, parte del Sermón de la Montaña. Aquí está el versículo completo en la Biblia de las Américas: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta enseñanza está enmarcada en un pasaje donde Jesús aborda la preocupación, la riqueza y las prioridades del corazón. Su fuente es innegable, directa de los labios de nuestro Salvador, registrada en el Evangelio para todas las generaciones. Para entender este versículo, desglosémoslo. Jesús usa la imagen de servir a dos señores, un concepto que su audiencia habría comprendido de inmediato. En aquellos días, un siervo estaba completamente comprometido con un solo amo, no dividido entre dos. Intentar servir a ambos conduciría a conflictos, deslealtad y fracaso. Jesús aplica esto a Dios y al dinero,
personificando al dinero como un amo rival que exige nuestra lealtad. La palabra griega para dinero aquí es mamón, que puede referirse a la riqueza, las posesiones o el espíritu del materialismo. No se trata solo de monedas o billetes, sino de cualquier cosa que coloquemos por encima de Dios, cualquier cosa en la que confiemos más que en Él. La lección es clara, nuestros corazones no pueden estar divididos. Servir a Dios significa darle nuestra devoción completa, confiando en que Él proveerá, guiará y nos llenará. Servir al dinero, por otro lado, nos arrastra a un ciclo de codicia, ansiedad y autosuficiencia. Jesús no está diciendo que el dinero en sí mismo sea malo. Las Escrituras enseñan que el dinero puede usarse para el bien cuando se administra sabiamente, pero cuando se convierte en nuestro amo, nos esclaviza, desplazando nuestro amor por Dios y por los demás. La elección es contundente: o vivimos para la gloria de Dios o para las promesas pasajeras de la riqueza. ¿Cuál es la promesa en esta enseñanza? Se encuentra en los versículos siguientes, particularmente en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una promesa poderosa. Cuando priorizamos el reino de Dios, Él promete proveer para nuestras necesidades. No es una garantía de riquezas, sino un compromiso de que Dios nos ve, conoce nuestras necesidades y nos sostendrá. La fuerza para vivir de esta manera proviene de la palabra de Dios, que nos ancla en la verdad y nos capacita para resistir el atractivo del materialismo. Considera el contexto de esta enseñanza. Jesús habló a una multitud de personas comunes: agricultores, pescadores, familias que se preocupaban por el pan diario, como nosotros nos preocupamos por las facturas, los alimentos o la seguridad laboral. Sus palabras eran radicales entonces y lo siguen siendo hoy. Nos desafían a confiar en Dios por encima de los sistemas del mundo, a valorar los tesoros eternos sobre las ganancias temporales. Esta promesa no es solo palabras en una página, es una verdad viva que transforma vidas. Cuando buscamos a Dios primero, encontramos una paz que supera el entendimiento, un propósito que perdura, y una provisión que satisface nuestras necesidades más profundas. El poder de esta escritura radica en su capacidad para reorientar nuestros corazones. Nos recuerda que Dios es nuestro verdadero Señor, digno de nuestra confianza y devoción. Nos libera de la tiranía de las demandas del dinero, invitándonos a vivir con generosidad, contentamiento y fidelidad. Al meditar en Mateo 6:24, se nos llama a examinar nuestras vidas. ¿A qué amo estamos sirviendo? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Las respuestas a estas preguntas no solo moldean nuestro presente, sino también nuestra eternidad. Esta enseñanza es un salvavidas en un mundo obsesionado con la riqueza. Es un recordatorio de que la palabra de Dios es nuestra fuente de fortaleza, guiándonos a través de las tentaciones y pruebas de la vida. Como veremos en las historias que siguen, personas reales han vivido esta verdad, encontrando libertad y gozo al elegir a Dios sobre el dinero. Sus ejemplos nos muestran que las palabras de Jesús no son solo un mandato, son una invitación a una vida de abundancia, arraigada en el amor inquebrantable de nuestro Padre Celestial. Ahora, demos vida a la enseñanza de Jesús con una historia real que ilustra el poder de elegir a Dios sobre el dinero. Esta es la historia de Georgi, un predicador y director de orfanatos del siglo XIX cuya vida se convirtió en un testimonio de confiar en la provisión de Dios sobre la riqueza mundana. Su viaje es un ejemplo vívido de lo que significa vivir Mateo 6:24, y está lleno de momentos que conmueven el corazón e inspiran fe. Georgi nació en Prusia en 1805, y su vida temprana estaba lejos de ser piadosa. De joven, persiguió el dinero y el placer, incluso recurriendo al robo y al engaño para financiar su estilo de vida desenfrenado. Fue encarcelado por fraude a los 16 años, un punto bajo que reveló el vacío de servir al mamón. Pero Dios tenía otros planes. A los 20 años, asistió a una reunión de oración que lo cambió todo. Encontró el amor de Cristo, entregó su vida a Dios y sintió un llamado a servir a otros, particularmente a los huérfanos.
que a menudo eran descuidados en su época. La transformación de fue radical, pero su fe fue puesta a prueba cuando se mudó a Bristol, Inglaterra, y comenzó su obra. Él y su esposa, Mary, abrieron su primer orfanato en 1836, comprometiéndose a cuidar a los niños sin depender de la riqueza personal ni de campañas de recaudación de fondos. En cambio, eligió confiar solo en Dios para la provisión, negándose a pedir dinero o compartir públicamente las necesidades financieras. Esto era inaudito en una era en la que los orfanatos luchaban por sobrevivir. Sin embargo, creía que si Dios lo había llamado a esta obra, Él proveería. Las historias de la fidelidad de Dios a través del ministerio son nada menos que milagrosas. Una mañana, el orfanato no tenía comida para el desayuno, y los niños tenían hambre. Reunió al personal y a los niños para orar, agradeciendo a Dios por su provisión. Mientras oraban, un panadero tocó a la puerta, entregando pan que sintió la necesidad de hornear en medio de la noche. Momentos después, llegó un lechero, donando leche porque su carreta se había descompuesto cerca. Esto no fue una coincidencia, fue la mano de Dios obrando, demostrando la promesa de Mateo, las 6:33. A lo largo de su vida, cuidó de más de 10.000 huérfanos, estableciendo múltiples orfanatos y escuelas. Nunca tomó un salario, nunca se endeudó y nunca le faltó lo necesario. Para el momento de su muerte, en 1898, había recibido el equivalente a millones de libras en dinero actual, todo a través de donaciones no solicitadas, a menudo llegando en el momento exacto de la necesidad. Llevaba registros meticulosos, no para jactarse, sino para glorificar a Dios, mostrando al mundo que buscar primero el reino de Dios realmente trae provisión. Lo que hace que la historia sea tan conmovedora es su confianza inquebrantable en Dios sobre el dinero. Podría haber perseguido la riqueza, como lo hizo en su juventud, o confiado en estrategias humanas para financiar su obra. En cambio, eligió servir solo a Dios, creyendo que el Creador del universo era fiel a sus promesas. Su vida no estuvo exenta de desafíos, hubo días de oración intensa y espera, pero la fe de nunca vaciló. Una vez dijo: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe, y el comienzo de la verdadera fe es el fin de la ansiedad. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿confiamos en Dios para proveer, o nos aferramos al dinero como nuestra seguridad? El ejemplo de resuena porque está arraigado en una fe real y resultados reales. No solo predicó sobre servir a Dios, lo vivió, y miles de niños fueron bendecidos como resultado. Su historia nos recuerda que elegir a Dios sobre el dinero no es un sacrificio, es un camino hacia una vida de propósito, paz y provisión divina. Mientras pasamos a la próxima historia, veremos otro ejemplo poderoso de alguien que enfrentó la misma elección y descubrió la libertad de poner a Dios primero. Continuemos con otra historia inspiradora que da vida a la enseñanza de Jesús en Mateo las 6:24. Esta vez, exploraremos el viaje de Immaculée Ilibagiza, una sobreviviente del genocidio de Ruanda cuya fe en Dios triunfó sobre la tentación de priorizar la seguridad material frente a dificultades inimaginables. Su historia es un testimonio poderoso de elegir a Dios sobre las promesas pasajeras del dinero, y está llena de emoción cruda y esperanza inquebrantable. Immaculée nació en Ruanda en 1972, criada en una familia católica amorosa donde la fe era central. A sus 20 años, era una estudiante universitaria con sueños de una carrera estable y una vida cómoda, metas que, en su contexto, a menudo giraban en torno a la seguridad financiera. Pero en 1994, su mundo se derrumbó cuando comenzó el genocidio de Ruanda. En solo 100 días, casi 1 millón de personas fueron asesinadas, incluida la mayor parte de la familia de Immaculée. Como Tutsi, se convirtió en un objetivo, obligándola a huir y esconderse para sobrevivir. Immaculée encontró refugio en la casa de un pastor, donde ella y otras 7 mujeres se escondieron en un baño pequeño durante 91 días. Vivieron en un silencio aterrador y apretado, sin comida, sin dinero y sin garantía de supervivencia. Afuera, el genocidio rugía, y Immaculée enfrentó una realidad cruda:
toda la riqueza del mundo no podía salvarla. El dinero, que la sociedad a menudo equipara con seguridad, era impotente contra el caos. En ese baño, despojada de todo lo material, Immaculée se volvió a Dios con una desesperación que transformó su vida. Comenzó a rezar el rosario intensamente, aferrándose a su fe como su única fuente de fortaleza. En sus memorias, Lev Totel describe cómo luchó con el miedo, la ira y la tentación de desesperarse. Sin embargo, a través de la oración, sintió la presencia de Dios guiándola a perdonar a quienes la perseguían, una elección radical que desafiaba la lógica humana. Esta entrega espiritual marcó un punto de inflexión. Immaculée se dio cuenta de que servir a Dios, no al dinero ni siquiera a la supervivencia misma, era su verdadero propósito. Su fe se convirtió en su ancla, demostrando que el amor de Dios es mayor que cualquier tesoro mundano. Cuando terminó el genocidio, Immaculée salió para encontrar a su familia desaparecida y su hogar destruido. No tenía nada, ni dinero, ni posesiones, ni un futuro claro. Sin embargo, eligió confiar en el plan de Dios. Eventualmente encontró trabajo con las Naciones Unidas, se mudó a los Estados Unidos y comenzó a compartir su historia de perdón y fe. Su libro y conferencias han inspirado a millones, mostrando que la verdadera riqueza radica en una vida dedicada a los propósitos de Dios, no a las ganancias materiales. La historia de Immaculée es un recordatorio poderoso de Mateo 6:24. En sus momentos más oscuros, cuando el dinero y el estatus eran irrelevantes, descubrió que servir a Dios traía una paz y un propósito que ninguna cantidad de riqueza podía ofrecer. Su elección de perdonar, confiar y vivir para la gloria de Dios transformó su dolor en un mensaje de esperanza. Ella dijo una vez: me di cuenta de que mi verdadera seguridad estaba en Dios, no en nada que este mundo pudiera dar. Su vida nos desafía a preguntarnos, ¿a qué nos aferramos para sentirnos seguros? ¿Es Dios? ¿O es algo que eventualmente se desvanecerá? El viaje de Immaculée muestra que elegir a Dios sobre el dinero no se trata solo de finanzas, se trata de donde ponemos nuestra confianza en las tormentas de la vida. Su historia prepara el escenario para una reflexión personal que compartiré a continuación, donde yo también aprendí a soltar las prioridades mundanas y abrazar la verdad de Dios. Ahora, permíteme abrir mi corazón y compartir una historia personal que se conecta con la enseñanza de Jesús en Mateo 6:24. Este es un momento en mi vida en el que fui humillado, quebrantado y finalmente despertado por la verdad de Dios. No es una historia de triunfo o grandeza, sino de debilidad y entrega, donde aprendí que servir a Dios, no al dinero, trae la verdadera paz. Hace unos años, estaba atrapado en un ciclo de perseguir la estabilidad financiera. Tenía un trabajo decente, pero no era suficiente. Quería más, un mejor título, un salario más alto, el tipo de vida que pareciera exitosa desde afuera. Crecí en una familia donde el dinero era escaso, así que cargaba con este miedo de no tener suficiente. Esto me llevó a trabajar largas horas, tomar trabajos adicionales y obsesionarme con mis ahorros. Me decía a mí mismo que estaba siendo responsable, pero en el fondo, estaba sirviendo al dinero. Era mi amo, dictando mis decisiones y robándome la alegría. Recuerdo una temporada en la que esto llegó a un punto crítico. Me ofrecieron un ascenso que venía con un aumento significativo, pero significaba mudarme a una nueva ciudad, trabajar horas agotadoras y sacrificar tiempo con mi familia y mi comunidad eclesial. Oré al respecto, pero honestamente, mis oraciones eran más sobre justificar mi decisión que sobre buscar la voluntad de Dios. El dinero era demasiado tentador. Me convencí de que esto era la provisión de Dios, que podría servirle mejor con más recursos, pero en mi corazón, sabía que estaba priorizando la riqueza sobre la fe. Entonces, algo cambió. Un domingo, mi pastor predicó sobre Mateo 6:24, y las palabras de Jesús me golpearon como un relámpago: no puedes servir a Dios y al dinero. Me senté allí, convencido, mientras recuerdos de mis elecciones pasaban por mi mente, cenas familiares perdidas,
tiempos de oración omitidos y un vacío creciente a pesar de mi cuenta bancaria en aumento. Esa noche, no pude dormir. Sentí que Dios, con suavidad pero con firmeza, me preguntaba, ¿a quién estás sirviendo? Rompí en llanto, dándome cuenta de que había estado persiguiendo una mentira. El dinero no me había traído paz, me había hecho ansioso, inquieto y desconectado de Dios. En mi debilidad, me volví a Dios con una honestidad cruda, confesé mi idolatría al dinero y pedí fuerza para confiar en él. Rechacé el ascenso, una decisión que se sentía aterradora pero liberadora. No fue fácil, mis finanzas sufrieron un golpe, y tuve que ajustar mi estilo de vida, pero Dios comenzó a mostrarme su fidelidad de maneras pequeñas y hermosas. Un amigo me ofreció un trabajo de medio tiempo que me permitió más tiempo para el ministerio. Mi familia se acercó más mientras confiábamos en Dios juntos. Comencé a diezmar fielmente, algo que había evitado por miedo, y encontré gozo en dar. Esta experiencia fue mi despertar. Todavía estoy aprendiendo a buscar primero el reino de Dios, y a veces tropiezo, pero ese momento de entrega me enseñó que Dios es suficiente. Servirle trae una paz que el dinero nunca puede comprar. Mi historia no es tan dramática como la de Georgie o Immaculée, pero es real. Es un recordatorio de que Dios nos encuentra en nuestra debilidad, redirige nuestros corazones y nos muestra que la verdadera riqueza se encuentra solo en Él. Al concluir este viaje a través de la poderosa enseñanza de Jesús, no puede servir a Dios y al dinero. Reflexionemos sobre el corazón del mensaje. Mateo 6:24 no es solo una advertencia, es una invitación a elegir una vida de libertad, propósito y confianza en Dios. Hemos explorado cómo esta verdad, arraigada en las Escrituras, nos desafía a priorizar el reino de Dios sobre las promesas pasajeras de la riqueza. Las historias de Georgie Immaculée y Libagiza y mi propia experiencia muestran que cuando buscamos a Dios primero, Él provee, sostiene y nos transforma de maneras que el dinero nunca podrá. La lección central es clara: la verdadera riqueza se encuentra en servir a Dios, confiar en sus promesas y vivir para su gloria. Este mensaje es atemporal porque el atractivo del dinero es implacable. Ya sea la presión de cumplir con los estándares de la sociedad, el miedo a no tener suficiente o la tentación de medir nuestro valor por nuestras posesiones. Todos enfrentamos la elección entre Dios y el mamón, pero las palabras de Jesús ofrecen esperanza. Al buscar primero el reino de Dios, como se promete en Mateo 6:33, encontramos paz, provisión y un propósito que perdura más allá de este mundo. No se trata de rechazar el dinero por completo. Las Escrituras nos llaman a administrarlo sabiamente, sino de negarnos a dejar que domine nuestros corazones. Ahora, te invito a llevar este mensaje a tu semana. Haz una pausa y examina tu vida. ¿Qué está guiando tus decisiones? ¿Hay áreas donde el dinero o las cosas materiales han tomado el lugar de Dios? Tal vez es un trabajo que te aleja de tu fe, una compra que persigues por estatus o un miedo a la escasez que ahoga la confianza. Sea lo que sea, llévalo a Dios en oración. Pídele que realinee tu corazón, que te ayude a servirle solo a Él. Prueba un paso práctico. Dedica tiempo cada día a leer su palabra, comenzando con Mateo 6, y ora por fuerza para confiar en su provisión. O da un paso audaz de generosidad. Dona a alguien necesitado, incluso si se siente arriesgado, y observa cómo obra Dios. Comprometámonos también a buscar a Dios juntos. Encuentra un amigo, familiar o comunidad eclesial para compartir este viaje. Habla sobre cómo estás aprendiendo a poner a Dios primero. La oración es poderosa, así que oremos unos por otros para crecer en fe, resistir el atractivo del materialismo y vivir generosamente para el reino de Dios. Al hacerlo, descubrirás la alegría de una vida anclada en Cristo, donde su amor es tu verdadero tesoro. Te dejo con una pregunta para meditar. ¿Qué cosa en tu vida está compitiendo con Dios por tu devoción? ¿Y cómo puedes entregársela a Él esta semana? Deja que esa pregunta permanezca en tu corazón. Llévala a la oración y permite que Dios te guíe hacia una vida de mayor confianza y propósito. Gracias por acompañarme en esta reflexión.
que camines con valentía en la verdad de que servir a Dios, no al dinero, es el camino hacia una vida de abundancia eterna.